Ok, muy buenas noches. Vamos a empezar, chavos, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de la ley de Ohm. Vamos a explicar en esta clase la fórmula de la ley de Ohm, qué es lo que es la definición de cada uno de ellos. Vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Permíteme. Vamos a ver. Muy bien. Aquí estamos viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, lo que esperamos en este curso es calcular la intensidad de corriente eléctrica, de ver la diferencia de tipos de corriente eléctrica, calcular la resistencia de conductores, aplicar la ley de Ohm, calcular resistencia equivalente de un circuito. ¿Sí? ¿Qué es la ley de Ohm? Hemos escuchado hablar acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje suministrado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ¿Sí? Esta definición lo vamos a ver por medio de esta fórmula, ¿sí? Donde dice que en la definición dice la corriente que circula por un conductor, en este caso el conductor es un cable eléctrico, ¿sí? Es directamente proporcional al voltaje. Sí, ok, la corriente es proporcional al voltaje. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje, ¿sí? E inversamente proporcional a la resistencia del conductor, ¿sí? Si aumenta la corriente, la resistencia del conductor disminuye. Es lo que quiere decir. Entonces, la ley de Ohm establece que la relación entre la tensión o voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico, el voltaje y la intensidad de corriente que circula son directamente proporcionales. Aquí está la fórmula. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Y la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Aquí nada más despejamos. Aquí nos está hablando, dice que el voltaje, este que vemos aquí en la parte, a ver, voy a poner el cursor. Podemos poner aquí el cursor. Bueno, no se alcanza a ver. Dice, el voltaje y la intensidad de corriente que circula son directamente proporcionales, ¿sí? El siguiente es la intensidad es la corriente, la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Aumenta la intensidad, disminuye la resistencia. Okay. Las relaciones entre voltaje e intensidad y resistencia de la ley de Ohm se pueden ver en el siguiente triángulo, ¿sí? La V o la B es voltaje, la R es resistencia y la I es intensidad, ¿sí? Aquí este triángulo se nos facilita más para hacer el despeje de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo quiero despejar la intensidad, quiere decir que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Si quiero despejar la resistencia es igual a voltaje entre intensidad, ¿sí? Si quiero calcular el voltaje, pues es resistencia por intensidad. Está muy sencillo. Ok. Para comprobar la velocidad,
veracidad de esta ley, ¿sí?, se utiliza un circuito como el siguiente diagrama. Aquí dice, aquí tenemos una fuente o una pila, ¿sí? Tenemos un interruptor y tenemos la resistencia y un amperímetro, ¿sí? El amperímetro nos mide la corriente. Acuérdense muy bien, eso lo vamos a ver más adelante, que un amperímetro se conecta en serie con el circuito, ¿sí? Nada más abrimos el lazo para poder conectar el amperímetro. Aquí, para calcular el voltaje en esta resistencia, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la resistencia por la corriente. Tenemos que calcular primero la corriente, ¿sí? Si ya tenemos el valor de la resistencia, encontramos fácilmente el voltaje que cae en esta resistencia. Ok. La ley de Ohm dice, intensidad de corriente eléctrica. Hemos hablado de la ley de Ohm, ¿sí? Aquí es igual el voltaje, aquí es igual la corriente, aquí es igual la resistencia. Pero ¿qué es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Sí? La intensidad de corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por medio del cableado eléctrico o del material conductor, ¿sí? También esto se define como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro, ¿sí? Por ejemplo, si no tenemos alimentación en un cable eléctrico, si no tenemos alimentación, no tenemos transporte de carga eléctrica, no tenemos conducción, ¿sí? Al menos que tengamos conectado una fuente eléctrica, ¿sí? Para medir o cuantificar una corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad corriente eléctrica, ¿sí? Intensidad corriente eléctrica. Esta magnitud se define como la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Y esto se simboliza con la letra I, ¿sí? Entonces, si ya tenemos la carga eléctrica, que es el coulomb, y el tiempo, ya podemos calcular la intensidad que circula por ese conductor, ¿vale? Ok, el voltaje, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la energía necesaria, en este caso la fuente, para cada carga puede moverse a través de un conductor. Si no tenemos alimentación, no tenemos carga, no tenemos flujo de electrones. ¿Sí? También es llamado tensión, fuerza electromotriz o diferencia potencial, y es producida por una pila, batería o generador eléctrico. Y el símbolo que utiliza la tensión es la V y se mide en volts, ¿sí? Aquí tenemos nuestra pila, conectamos nuestro motor y empieza a hacer el movimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos una circulación de electrones, ¿sí? Tipos de corriente. Dependiendo de cómo se genera la corriente eléctrica, puede ser de dos tipos. Puede ser continua o puede ser alterna. Como su nombre lo dice, la continua es una línea recta. ¿Y dónde encontramos esta corriente continua? Lo podemos encontrar en las baterías, pilas, en voltajes almacenados, ¿sí? Que en el transcurso del tiempo, esa línea se va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque la pila se empieza a descargar, ¿sí? En cambio, cuando es una corriente eléctrica, ¿qué pasa? Cuando es una corriente alterna, perdón, ¿qué pasa? Va a tener un flujo de carga negativa y un flujo de carga positiva, entonces vas a tener se va a comportar como una onda senoidal, ¿sí? Se va a comportar como una onda senoidal. Entonces, esta corriente alterna nunca se nos va respecto al tiempo, nunca se nos va a ir a cero, ¿sí? Siempre va a permanecer, al menos que nosotros desconectemos, ¿sí?, la alimentación. Entonces, eso sí, automáticamente se va a cero, ¿sí?, en un instante, ¿vale? La resistencia eléctrica, como vemos en este dibujo, es la posición, es la que no deja pasar los electrones, ¿sí? La que obstruye el paso a la corriente eléctrica, ¿sí? Y el símbolo es la letra R y su unidad se mide en ohms, ¿vale? La resistencia eléctrica de un conductor rectilíneo depende de la longitud del conductor, el área de su sección transversal, la resistividad del material con el que está hecho, ¿sí? Entonces tenemos aquí diferentes motivos como encontrar la resistencia de un conductor.
También tenemos aquí a la mano, tenemos los valores del material, la resistividad del material, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros usamos un cable de cobre, ¿sí? Aquí tenemos el valor de la resistividad, que es 1.68 por 10 a la menos, ¿se alcanza a ver? Por 10 a la menos 8, vamos a ver. Y la corriente, la intensidad del corriente y el voltaje y la resistencia eléctrica se relacionan mediante la ley de Ohm, como la habíamos dicho. Y aquí tenemos nuestra fórmula o nuestro triángulo con el cual nosotros podemos encontrar fácilmente o despejar fácilmente el voltaje, la resistencia y la intensidad. Nosotros, cuando tengamos nuestra fuente eléctrica, nuestro conductor, el cableado, y nuestra carga, ya sea en este caso un foco, ¿sí? Ya podemos obtener una corriente eléctrica que circula por el conductor. Muy bien. Existen tres maneras de conectar resistencias en un circuito: serie, paralelo y mixto, ¿sí? Es serie. En este lado tenemos serie, como su nombre lo dice, es uno pegado al otro, ¿sí? Donde termina el primero, inicia el segundo. Donde termina el segundo, se inicia el tercero, ¿sí? Y al final se conecta a la fuente. Y cuando es un paralelo, en paralelo, como su nombre lo dice, están obviamente paralelo a cada elemento, a cada componente, como aquí lo vemos. Cuando están en paralelos tienen dos nodos en común, ¿sí? Y cuando están en serie tenemos un solo nodo en común. Y cuando tenemos un circuito mixto, su nombre lo dice, en el circuito vamos a obtener resistencia en serie y resistencia en paralelo, ¿sí? Los circuitos de corriente continua, dice, el circuito cuando está en serie nosotros vamos a calcular una resistencia total. ¿Por qué? Para disminuir y para facilitar y encontrar la corriente que circula por ese circuito, ¿sí? Entonces, si tenemos tres resistencias en serie, necesitamos encontrar una resistencia total. Y para encontrar una resistencia total en serie, se suma la resistencia, ¿sí? Cuando cuando las resistencias están en serie, la corriente en cada una de esas resistencias es la misma corriente que cae en cada una de las resistencias cuando es en serie, ¿sí? Y el voltaje es diferente, ¿sí? El voltaje de la resistencia 1 es diferente al voltaje de la resistencia 2, es diferente al voltaje de la resistencia 3, perdón. También eso depende el valor de cada resistencia, ¿sí? Si esas tres resistencias tienen el mismo valor, entonces vamos a tener el mismo voltaje en esta resistencia. Muy bien. Y cuando están en paralelo, aquí cambia. Cuando están en paralelo, nosotros necesitamos encontrar una resistencia total, ¿sí? Y para encontrar una resistencia total es la inversa de la suma de cada una de las resistencias, ¿vale? Ya encontrado la resistencia total, nosotros podemos obtener la corriente, fíjense que la corriente en una resistencia en paralelo, ¿sí? La corriente es la misma. La corriente total, perdón, la corriente en cada una de estas resistencias, la corriente en cada una de estas resistencias es la suma de cada una de las corrientes que entran por la resistencia, ¿sí? Aquí tenemos una, dos, tres corrientes, entonces la corriente total es la suma de las tres corrientes. Y para ver el voltaje de cada una de estas resistencias, el voltaje es la misma, ¿sí? El voltaje que tenemos, por ejemplo, aquí en la fuente tenemos 10 volts, el voltaje en R1 va a ser 10, el voltaje en R2 va a ser 10 y el voltaje en R3 va a ser 10, ¿sí? Es lo contrario que en la resistencia en serie. En la resistencia en serie, la corriente es igual, ¿sí? Y el voltaje el voltaje total es la suma de cada una en las tensiones de cada una de las resistencias. Aquí en paralelo, la corriente total es la suma de cada una de las corrientes y el voltaje es la misma.
¿sí? Ok. Bueno, esto fue todo lo de la ley de Ohm y una explicación breve. Enseguida vamos a hacer algunos ejercicios y estén al pendiente de la plataforma que se van a subir actividades. Muchas gracias, chavos.